Ok, vamos a ver. ¿Ya estamos en vivo? Supongo que sí. Vamos a hacer este tema. Pues, ¿qué onda, banda? Primero que nada, bienvenidos otra vez a este pequeño espacio llamado Plática con los Panas. Esta vez no voy a platicar realmente con nadie, pero supongo que después ustedes lo podrán ver. Oigan, fíjense que dentro de mis actividades ha estado una investigación muy interesante, muy importante para mí, ya que con ella planeo liberar mi servicio social. Estoy ayudando a una organización no gubernamental a conocer un poquito acerca de lo que es la violencia. He tenido información muy calientita, muy padre al respecto, y la verdad es que quiero compartirla con todos ustedes, ya que esta mirada a lo que es la violencia es una mirada que abarca aspectos que yo en lo personal no pensé encontrar. Por ejemplo, mucha gente piensa que la violencia contra las mujeres, contra los hombres, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con un sistema que prolonga o mantiene ciertos roles. Y bueno, esto no necesariamente tiene que ser así. También que la violencia tiene que ver con hacer daño, ¿no? Y la verdad es que es más compleja de lo que pensé. De hecho, hay dos razones principales que, al menos yo, encontré, que tienen que ver con cómo se puede manifestar la violencia o cómo puede uno encontrar la violencia en nuestra vida diaria. Esto es lo que me gustaría compartir con ustedes. Y pues antes de iniciar, me gustaría primero decir, quizás vaya un poquito lento, la verdad es que ando un poquito mal en mi garganta, voy a hacer lo posible, espero se esté escuchando bien. Eh, y pues nada, vamos a empezar acerca de este tema. Si les interesa, si les gusta, denle like, compártanlo, dejen sus comentarios. La verdad es que siempre estamos abiertos a escuchar comentarios de otras personas, no solamente cerrarnos a lo que pensamos o lo que decimos. Denme solo un segundo, estoy sacando aquí mis pequeñas notas. Este, digo, la verdad es que tampoco sé cómo está el tema vaya, que se está compartiendo el tema del audio. Espero se esté escuchando bien. De verdad espero eso se esté escuchando bastante bien. Vamos a ver. Ok. Pues bueno, vamos a iniciar con este tema de la violencia. Y primero que nada, antecedentes, ¿no? El tema de la violencia. El tema de la violencia me lo habían platicado porque la organización a la que le estoy echando la mano apoya a mujeres en situaciones vulnerables que viven situaciones de violencia. Y la mayoría de los recursos que uno puede encontrar en línea, en internet y hasta de las mismas organizaciones de la salud y demás, abarcan que, por ejemplo, el tipo de problemas que tiene que ver con la violencia, la mayoría de las víctimas son mujeres, niños y niñas, ¿no? Y también personas de la tercera edad. Me pareció un poco incompleta, la verdad, dentro de todo lo que estábamos viendo. ¿Por qué? Porque al momento de, por ejemplo, hacer el tratamiento de la violencia, solamente se veía cómo apoyar a los sectores vulnerables, pero como que no le estaban dando razones o no encontraban más allá de, ok, me peleo con esa persona o hay un hombre que me está haciendo daño y pues necesito apoyo, ¿no? La mayoría del tiempo tiende a ser así y se cree que, por ejemplo, de forma como sistemática, los hombres son aquellos que producen el mal en la sociedad, porque normalmente, ¿quiénes son los violadores? Pues los que violan más, pues los hombres, los que delinquen más, pues los hombres. Y vaya, hay varias perspectivas, pero dentro de la investigación que estuve haciendo encontré varios recursos que explicaban de distintas formas lo que es la violencia. Así que pues vamos a iniciar. Significado de la violencia es más interesante de lo que uno puede creer. Por ejemplo, el tema de la violencia, este, primero que nada, hay que definir la violencia como para poder estudiarla. Entonces, por ejemplo, el tema de la violencia, hay ciertos autores que, por ejemplo, mencionan que la violencia eh, es hacerle daño a alguien, ¿no? De hecho, por aquí lo tengo. Violencia en sucio, que lo tengo dos anotaciones. Les voy a leer la cita tal cual. Y es el que ocupa, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud para detectar. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona,
grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Esta definición la ocupan muchísimos autores. De hecho, la organización, como les dije, Panamericana de la Salud, la utiliza para definir la violencia dentro de su sitio. De hecho, pueden ir a revisarlo. Voy a procurar al final de este pequeño en vivo mostrar lo que es las citas para que te puedan corroborar todo lo que les estoy diciendo y no vean que es choro. Vaya, dentro, por ejemplo, hay un autor que, por ejemplo, menciona que la violencia no se puede catalogar solamente como el uso de la fuerza intencional, ya que muchas veces esto limita también lo que puede suceder. Por ejemplo, no recuerdo muy bien qué definiciones o qué ejemplos daba, pero mencionaba que no se le puede catalogar al 100% solamente el uso de la fuerza física, porque limita esta definición, o lo encasilla solamente a dos personas, ¿no? Cuando la violencia también puede ser, hasta cierto punto sistemática, o puede ser política, ¿no? Este tipo, por ejemplo, de definiciones quizás no son tan buenas. Ahorita vamos a ir leyendo las otras definiciones que se vienen dando. Dice que la palabra violencia se deriva del latín fuerza y latus fervus y de latus, espérame, viene de latín vis, fuerza, y latus, que es el participio pasado del verbo ferrus, llevar o transportar. En un sentido etimológico significa llevar a la fuerza a algo o a alguien. Llevar la fuerza a algo o a alguien. Entonces se daba a mencionar que es normalmente la violencia se manifestaba de esa forma, ¿no? De forma forzada, llevar a una persona a hacer algo. Y pues esto pues se puede pensar que en la antigüedad, por ejemplo, en lo que es Roma, en lo que es las guerras y demás, normalmente el uso de la fuerza era muy común para poder conquistar, para poder extender territorios. A veces también era la diplomacia, pero pues cuando la diplomacia no era suficiente, siempre se veía como una alternativa a la guerra. Durante muchísimos años, de hecho, tenemos historias e historias de guerra. Entonces, tiene sentido la forma en cómo lo ven. Ahora, la violencia asume en su dimensión política. Cuando la violencia se asume en una dimensión política, los autores remiten, en esencia, el problema del Estado y definen la violencia como el uso legítimo o ilegal de la fuerza. Entonces, para poder nosotros también hablar de qué tipo de violencias hay, algunos autores lo definen así. Puede ser que no sea legítima o ilegal, ya que normalmente la violencia que tiene un uso legítimo, tales como la defensa propia, ¿no? Por ejemplo, si alguien se quiere robar en la calle y tú le aplicas violencia, pues se puede tomar como legítima o puede legislarse de una forma. Y quiero hacer hincapié en la palabra legislación, porque la legislación tiene que ver con el apartado político, no es tanto político, sino es legal. Sí, el apartado legal, perdónenme. El apartado legal con el cual puede la violencia regularse. Entonces, hay veces en las que de forma política o el Estado menciona la violencia como un tipo de fuerza que es ilegal. El significado de esto, cuando dicen que es ilegal es porque a pesar de que el Estado no le guste que se ocupe la fuerza, hasta cierto punto el Estado también tiene que aplicar fuerza para poder llegar a ciertos objetivos. No existe un Estado como tal que no pueda tener el poder militar para conseguir también objetivos propios. Por ejemplo, el asegurar tú la seguridad de un Estado mediante fuerzas policíacas, mediante ¿cómo se le llaman esto? Mediante, pues sí, los militares, es legítimo y necesitarían estar siendo considerados como un tipo de violencia que se debe de permitir con la finalidad de poder ayudar a otros, ¿no? Seguimos hablando del tema de la violencia y su definición. Otro autor, por ejemplo, llamado James Claude Chenais, menciona que la violencia, en un sentido estricto, la única violencia medible e incontestable es la violencia física. Es el ataque directo corporal contra otras personas. Ella reviste un triple carácter, brutal, exterior y doloroso. Lo que la define es el uso material de la fuerza, rudeza y voluntariamente cometida en detrimento de alguien. O sea, es prácticamente la forma en como nosotros podemos decir, el tipo de violencia, la más estricta, es la física.
Y pues sí, podríamos decir porque es la que se puede ver de forma más visible, ¿no? Si alguien te golpea o si hay algún acto y pues dejas un moretón, pues hay una marca eh, que te puede decir que se aplicó alguna fuerza hacia ti. Muchas veces el haber recibido este tipo de marcas pues nos dicen acerca pues, de que pues pudo haber habido eh, un forcejeo, etcétera. Entonces ese tipo de autores decían que la violencia tiene que ser pues, estrictamente física, ¿no? La única violencia medible. Pero no solamente existe la violencia física, chavos. También existe, por ejemplo, lo que es la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia sexual, la violencia hasta económica y patrimonial. Y cada una pues tiene su definición en, pues que es violencia en el ámbito sexual, violencia en el ámbito emocional, que por ejemplo, un ejemplo de esto es, por ejemplo, el ofender, también el psicológico, el degradar, el humillar, pueden ser tanto emociones como psicológicas, ¿no? Ahora vamos con lo siguiente. La característica principal de la violencia es la gravedad del riesgo que ella puede hacer correr a la víctima. Puede ser que atente contra su vida, su salud, su integridad corporal o su libertad individual. Esto lo menciona igual Jean-Claude Chesnais. Dentro de, ¿cómo se le llama este? Bueno, ¿de dónde lo saqué? Por ejemplo, hay una investigación que se hizo que se llama aproximación teórica. No, no es la aproximación teórica. Dame un segundo. No, sí. Aproximación teórica de la violencia. Avatares de una definición. Y bueno, empiezan a dar muchos autores, intentan definirla porque es bastante complicada. No es un concepto tan sencillo, ya que pues este tipo, por ejemplo, decir, no, pues atenta contra la vida física, corporal, individual, ¿no? Pero pues hay tipos de violencias que no necesariamente atentan de esta forma, no te van a quitar algo, o no necesariamente tiene que ser para dos personas. También sus causas y razones no se abarcan, se dan por omisión. Entonces, este tipo de definiciones no es que estén mal, sino es que puedan estar incompletas. Ted Wood concluye que la naturaleza no nos impide ninguna aptitud de violencia. Esto es bien interesante, chavos. Por ejemplo, el ser humano no nació violento. De hecho, menciona, por ejemplo, este autor, que la naturaleza no nos impide ninguna aptitud de la violencia. Son las circunstancias sociales las que determinan el pasaje al acto y sus modalidades. ¿Qué significa? Tú no naces violento, pero el contexto te hace violento. O te puede dar la oportunidad de manifestar la violencia. La violencia es un comportamiento adquirido. Ella no es pues ni inevitable ni instintiva. Es imposible encontrar una causa única a todas las formas de violencia. Nos encontramos, en efecto, frente a un fenómeno multidimensional. Este igual está citado en el mismo artículo que les dije, el de aproximación teórica, concepto de la violencia, avatares de una definición. Está en la página 15 y eso es lo que dice. Ahora, con el tema, por ejemplo, de que es imposible encontrar una forma única de violencia, bueno, una causa única es que pueden ser muchas las razones por las cuales una persona manifiesta violencia. De hecho, otros autores mencionan que dentro de esta situación, violencia, bueno, ahorita vamos a llegar a esa parte, ¿no? Que la violencia puede ser activa o reactiva, pero ahorita vamos por allá. Dame un mensajito, creo. Ay, gracias. Ok, vamos a lo siguiente. Jean-Marie Dumenag, no sé cómo se pronuncia, creo que sí, menciona que no tiene sentido preguntarse si hay más o menos violencia en la sociedad actual que anteriormente, pues eso no lleva a ninguna parte. Por ejemplo, en la parte, por ejemplo, del hablar de la violencia, para poder estudiarla no es bueno, o bueno, no nos llevaría a ningún resultado el decir actualmente hay más violencia que en el pasado. ¿Por qué? Porque en la historia de la humanidad siempre ha existido la violencia. Por así decirlo, es algo no innato, pero sí que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia. Vaya, yo creo que hay sentimientos muy arraigados que pueden llegar a existir en el ser humano, como los celos, como la envidia, como el deseo de venganza, que no tienen que ver con un espacio o un tiempo. Estos se pueden manifestar desde muchísimos años. Bueno, esto es más o menos con el tema de la violencia y algunas definiciones.
Y pues cabe mencionar que el tema de la violencia es algo que nos concierne a todos, ¿no? De hecho, la Organización Panamericana de la Salud menciona que la violencia se debería de considerar un problema de interés de salud pública. Cito, la violencia tiene enormes consecuencias en lo social y en la salud. La violencia provoca muchas muertes todos los días, particularmente entre hombres, jóvenes y niños. Vamos, de hecho, ahorita a la página de la Organización Panamericana de la Salud. Organización, Prevención de la Violencia. Da algunas cifras bastante pues, alarmantes, ya que, sobre todo en Latinoamérica y en esta región, en la región de las Américas, chequen. A nivel mundial, no vamos a hablar solo de las Américas, vamos a hablar de nivel mundial. A nivel mundial, aproximadamente casi medio millón, 470,000 personas son víctimas de homicidio cada año. O sea, a través de la violencia se ejecuta en este tipo de problema del homicidio. Y pues es gravísimo porque pues imagínate casi medio millón de personas son asesinadas cada año. Algunas poblaciones obviamente hay más que otras, ¿no? Pero alrededor del 38% de todos los asesinatos de mujeres son perpetrados por parejas íntimas. 1 de cada 3 mujeres han expresado violencia física y o sexual. La mayoría por una pareja íntima. Son datos clave que, por ejemplo, nos da la Organización Panamericana de Salud. Y pues menciona que pues es un problema que no solamente afecta en la parte individual a cada persona, sino que pues llega a costar mucho dinero. Dentro de la investigación checamos, por ejemplo, lo que dice el INEGI y da algunos costos acerca de lo que es la violencia. Ahorita les menciono cómo está este tema. Porque afecta a varias fases. En un segundo. Costos de la violencia. De este que les estoy mencionando lo sacó en el 2016. Se centró más que nada en el tema de la violencia contra la mujer. Ya que de ahí quisimos partir para hacer nuestra investigación. Sobre todo porque les digo, la organización quería enfocarlo hacia mujeres. Costos de la violencia. Quizás no tengo los datos o los números aquí a la mano. La cosa es que es muy costosa. Una de las razones es que afecta, pues, primero que nada, si una persona sufre violencia en su casa, si es niño, puede dejar de ir a la escuela o puede comprometer años escolares. Si son personas activamente trabajando, compromete días laborales. Si la delincuencia se manifiesta de forma, no sé, en un ámbito del tipo, ¿cómo se menciona? Por ejemplo, en una colonia, pues pueden haber daños estructurales. Los daños también pueden ser jurídicos. O sea, que lleguen a ese ámbito, ¿no? Porque pueden haber muchos divorcios, puede existir demandas, violaciones en el ámbito de la salud, pues eso también. Hay actos de violencia que atentan contra la salud de las personas que los pueden dejar parapléjicos. Vaya, que es un problema bastante importante. Les debo la cita, chicos, no la encuentro, de el costo de la violencia. Pero creo que se da a entender cuando hablamos de los costos de la violencia y hablando de en qué contextos se pueden existir, el daño que puede provocar. O, sí, ¿cómo se le llama? El alcance que puede tener. Vamos a ver. Ok. Dentro del tema de la violencia contra las mujeres, contra los hombres, contra los niños, de hecho había un guate, me gustó muchísimo su investigación. Se llama Martínez Pacheco Agustín, es profesor de la Universidad Autónoma de México. Menciona que la violencia se puede estudiar desde diversas perspectivas, en la que encontramos más valiosa la perspectiva de costos políticos y económicos, lo que les decía. Cito, si lo que interesa es un estudio sobre la perspectiva de costos políticos y económicos de lo que implica la violencia en el hogar, la atención de las consecuencias se llevará todavía más lejos, hacia la propia institución familiar, hacia costos económicos en atención a la salud,
jurídica, ausentismo escolar y laboral, pudiendo de hecho llegarse a constatar que una de las consecuencias de la violencia doméstica es precisamente el mantenimiento de ciertas bases emocionales, psicológicas o institucionales para la repetición del ciclo de la violencia doméstica. ¿Vale? El autor nos habla de igual forma sobre los agentes que participan en el rol y su rol que desempeñan entre sí, ya que, de hecho, este autor nos da el tema de, mira, los agentes que participan en la violencia son los que normalmente tintan la relación. Él menciona que la violencia es un adjetivo que se le pone a cualquier relación, y lo cual se hace muy interesante. Si tú dices, mis relaciones violentas, realmente tiene que estar acompañada normalmente por una conexión entre dos o más personas. Por ejemplo, si yo, y ya depende del contexto en el cual estemos, es que el tinte cambia. Por ejemplo, violencia en la escuela. Es un adjetivo que se le pone a la relación entre entre dos o más compañeros que, y se caracteriza por tener, por ejemplo, dos ámbitos. Distanciamiento entre el uno y el otro. Por ejemplo, cuando alguien comete violencia hacia alguien, por ejemplo, haciéndole bullying, tiende a haber cierto distanciamiento en el cual no está 100% enterado, de hecho lo menciona él, esta es la parte moral. Dice que es un distanciamiento sobre todo moral. La violencia consiste en ser desplazativa y distanciable. Martínez, el autor que les vengo mencionando, ¿no?, argumenta que para que la violencia se tenga que dar se necesita distanciamiento, especialmente el de carácter emocional, pero especialmente el de carácter moral. Entonces, cuando hay violencia entre dos chamaquitos en la escuela, esto tiende a darse ya que pues no se conocen del todo, ya que si una persona, de hecho es una frase muy, muy popular, alguien que conoce realmente a quien le estás haciendo daño moralmente, porque es innato al ser humano, a menos de que tengas un problema muy, muy grave, vas a sentir empatía para con él. Hay una frase que de hecho se ocupó creo que en la película de Juego de Ender, el de mientras más conozco a mi enemigo, déjenme lo busco, mientras más conozco. Ya, sí es cierto. Cuando conozco a mi enemigo lo suficiente para destruirlo, ahí es entonces que lo amo. Y bueno, lo que menciona esta cita, y por qué lo menciono ahorita, es que cuando hay un distanciamiento normalmente es porque tampoco conoces del todo a esta persona. Porque si realmente la conocieras, no tendrías la capacidad para hacerle daño. Ahora, mencionamos esas dos partes, que la violencia se puede dar en diferentes contextos. En la familia, por ejemplo, un distanciamiento que puede haber entre padre y madre, ¿no?, para con los hijos, y estos pueden llegar a golpearlos, pegarles, agredirles de forma verbal, justificando que lo que están haciendo es correcto. Sin embargo, hay un distanciamiento al no comprender que eso le estás haciendo daño a los hijos. Trasladámoslo ahora al tema de parejas. Esposo, esposa, novio, novia. Hay un distanciamiento porque realmente no están, porque están negando, y de hecho esto lo menciona el autor, hay una negación de la individualidad de la persona, negación de su subjetividad. Por ejemplo, al yo negarle a mi pareja lo que piensa, lo que quiere, lo que manifiesta, estoy siendo violento, estoy pasando por encima de ella y estoy abusando de, ¿vale? No se tiene que confundir con agresión. La violencia y la agresión son dos cosas completamente distintas. La violencia puede tener agresión o puede ser tú agresivo, pero no necesariamente por ser agresivo tienes que ser violento. Por ejemplo, un perro o un huracán no se pueden considerar violentos porque no hay una intención detrás. Pero sí puede verse agresivo porque pueden ser ráfagas agresivas o ráfagas muy fuertes que pueden provocar daño, pero no con la intención de querer hacer daño. Un perro, por ejemplo, cuando te ladra, no es violento en sí mismo, a menos que lo haya aprendido de un ser humano. Y aún así, todavía está entredicho, porque normalmente la agresión simplemente es, oye, me estás hablando de forma agresiva, de forma hostil, pero no necesariamente es por hacer daño, puede ser también por un tema de protección, ¿vale? Entonces sí puede haber un distanciamiento, pero con el fin también de que al haber ese distanciamiento yo ejecuto un acto agresivo que perjudica a la otra persona y la niega, ¿vale? Entonces esta definición es la más completa que hay y se puede trasladar hasta fines políticos. Por ejemplo, dos países que se niegan a sí mismos su individualidad, por ejemplo, un país que entra a la fuerza de forma política a imponer sus leyes o a imponer sus reglas, como por ejemplo algunos países cuyo nombre deseo no mencionar,
que intentan invadir o invalidar la independencia de otros, ¿vale? Están tintando una relación violenta, hay un distanciamiento en el cual se niega la individualidad. Entonces, eso es lo que esta persona, que por cierto es un doctor en ciencias políticas, ¿ciencias sociales o ciencias políticas? No me acuerdo, creo que es ciencias sociales, muy bueno. Y menciona un montón de cosas bien interesantes. Les voy a dar, por ejemplo, otros datos más. Eh, mmm, Alguien primero puede ser primero víctima, porque acuérdense, está la parte del distanciamiento. Y obviamente al haber distanciamiento hay víctima y victimario. Y dice él, alguien puede ser primero víctima al negársele su subjetividad, pero esta misma negación le impulsará a actuar posteriormente de forma violenta, como una contraviolencia de aquella que lo niega. ¿Qué significa esto? Que normalmente cuando una persona sufre violencia, existe para toda acción una reacción. Pertenece, y sigo con lo mismo, pertenecen a esta situación, por ejemplo, tanto las manifestaciones abiertas de resistencia entre la dominación y explotación, como las agresiones aparentemente espontáneas y sin sentido de los disturbios o ataques particulares de frustración y coraje. Por ejemplo, puede ser que tú vayas caminando por la calle y haya habido un malentendido con alguna persona, no sé, andas en tu bicicleta, le chocas en su puesto, y esta persona te dice, hey, ¿qué te pasa? Y explota ahí contigo. O precisamente puede ser una persona que llega a su casa, ve a su perro haber comido, no sé, mordido el sofá y va con él y se desquita. ¿Qué está sucediendo ahí? Le está aplicando violencia, pero es una violencia que se desplazó, porque no necesariamente la persona, eh, por ejemplo, si yo llego a mi casa y le empiezo a decir a mi perro, oye, que no sé qué, ¿por qué destrozaste el sofá? Pues el perro no lo hizo con la intención de hacerme ningún daño. Pero posiblemente yo en la calle, porque me pegaron con la bicicleta o porque mi jefe me puso a hacer mucho trabajo, me despidieron o cualquier otra razón, puede ser hasta que me hayan querido robar. Yo no reacciono en ese momento ni en ese espacio, pero sí lo hago con mi perro, lo hago después. Entonces yo estoy viendo violento, pero estoy siendo desplazativo. O por ejemplo, cuando estás en la casa con alguna persona conocida, familiar, y esta persona de repente explota en una situación que puede ser medio frustrante, no sé, estás cambiando una bombilla, ¿no? Y no queda, y no queda, y explota. A veces uno piensa, oye, qué sin sentido, ¿por qué explotas así nada más? Y la respuesta es, no necesariamente tiene que ser sin sentido, puede ser que esto haya sido una bomba de tiempo que se ve después. Entonces se menciona la negación de la subjetividad como negación del otro, manifestando como la negación de su persona, sus deseos, sus intereses, sus capacidades, y menosprecias o lo utilizas con un objetivo en concreto. O sea, así se manifiesta esta violencia. Y al yo desplazar a la otra persona, esta persona la estoy hasta cierto punto negando su subjetividad. Por ejemplo, a mi perro, cuando yo llego y hago este tipo de situación, que tengo un ataque de frustración y se lo doy al perro, pobre perro, ¿verdad? No estoy diciendo que, de hecho, ni tengo perro, no estoy diciendo que yo actúe de esta forma, pero es un ejemplo. Lo que estoy haciendo con el perro es negándole lo que piensa, lo que siente, manifestando la negación de esta persona. Bueno, en este caso no es una persona, es un animal, pero le estoy negando su individualidad, porque también los perros sienten. No lo estoy viendo como mi compañero, no lo estoy viendo como mi mascota, como aquel perrito fiel que siempre está ahí, sino aquel que está pagando las consecuencias y que a lo mejor no lo merece de cómo me fue en el día. Entonces, el comprender esto nos ayuda a abordar distintas esferas que nos permiten entender el impacto de la sociedad. En el mismo hilo, Martínez nos ofrece un acercamiento general sobre la violencia en la que se explora de forma más concreta la violencia como una interacción entre dos personas. Cito, así consideramos que la violencia no es una sustancia o un hecho aislado, totalmente terminado y asible en sí mismo, sino que se trata de relaciones sociales, o mejor dicho, de un tinte que asumen ciertas relaciones sociales. Desde esta perspectiva, la violencia puede ser vista como un adjetivo que califica determinadas formas de relación. Así, por ejemplo, dentro de relaciones familiares, laborales, etc., cuando éstas se presentan con signos de violencia, hablamos de violencia familiar, laboral, etc. ¿Vale? Entonces, tiende a haber con ese tipo de relación. Entonces,
la violencia está más relacionada, perdónenme el pleonasmo, perdónenme la redundancia, con las relaciones. Siempre tiene que haber, ¿y qué es una relación? Sino aquello que te une con otra persona. En otras palabras, bueno, de forma más personal, cuando llega a haber una situación así de violencia, esto es más mi opinión, siempre tiene que haber una comunicación entre dos personas, pero cuando la comunicación no es efectiva, pueden haber esos malentendidos y pueden haber momentos en los cuales hay de dos. Hay de dos sopas, de acuerdo a lo que ya vimos. Siento que me están agrediendo y estoy entonces subiendo la guardia, o yo me desquito sin querer con esta persona. Por ejemplo, una manifestación muy clara de violencia que podemos encontrar en redes sociales es: veo algo que no me parece, voy y ofendo a una persona, le digo tonto o me desquito. El problema de a veces hacer esto es que el distanciamiento se vuelve mayor porque yo no estoy viendo a la persona, no estoy viendo su reacción. De hecho, hay estudios de bullying que mencionan que normalmente el ciberacoso en internet es más fuerte porque tú al no ver a la persona no sabes en qué momento parar. En cambio, cuando tú le estás viendo y el mínimo estás viendo que está sufriendo, hay algo normalmente dentro de uno que te dice: para. Recuerdo, el ser humano no nace violento. De acuerdo a varios autores, aprende a ser violento. Porque un bebé, cuando llega con sus... Y de hecho vamos a andar sobre esto. Si un bebé está con sus padres y le da una cachetada a su mamá, no lo hace con el fin de hacerle un daño. Pero si el bebé aprende que al ser berrinchudo, patalear y demás, va a conseguir algo, los padres le están enseñando que es la forma en cómo tiene que relacionarse con ellos, sobre todo. Y va a intentar a lo largo de su vida, a través de ser pataletas, conseguir lo que quiere. Quizás no sea a través, a lo mejor, de llorar siempre, pero sí va a encontrar la manera de torcer la situación para conseguir lo que él quiere. Y muchas veces puede ser por encima de otros. Por eso es que se dice que cuando los niños están muy mimados son criminales en potencia. Pero bueno, eso fue como un pequeño paréntesis. Ahora, seguimos. De igual forma, con un estudio de Martín Bravo sobre la violencia y la agresión social, se dice que la violencia se aprende y se refuerza a través de estímulos, que es lo que les digo, chavos. Cito: los efectos de la observación no se limitan al modelamiento de las nuevas conductas en el observador, también producen inhibición y desinhibición, ya existentes en el repertorio del observador, y producen comportamientos emulativos frente al modelo. Por supuesto, la inhibición y desinhibición de comportamientos agresivos dependerá de si el modelo es castigado o premiado por su conducta. Lo que les decía con lo del niño. Si el niño reacciona de alguna forma que quizás no es la intención de hacer daño, pero ve que se premia, lo va a querer replicar. Lo mismo pasa con gente, por ejemplo, que es delincuente. Yo cometo un acto criminal, puede ser robar, ¿no? En la calle a una persona o en la tienda. Y si veo que se me premia, ¿cuál sería el premio? Pues que tengo el objeto que robé sin tanta fuerza, sin tanto problema, pues hay un refuerzo. Entonces esto se aprende poco a poco. Y esto normalmente cuando pasa con los niños lo aprenden de muy temprana edad. Ya sea porque hay de dos. O ven a los padres ser violentos, o los niños aprenden que a través de la manipulación pueden conseguir lo que quieren. Están esas dos partes. Entonces, sigo citando. La evaluación positiva o negativa de cada cual hace de su proceder representa una de las principales fuentes de control de comportamiento humano. Que de hecho, así es, paréntesis. Cuando tú quieres premiar un comportamiento para que se repita, procuras que sea con una respuesta positiva. El refuerzo positivo, cuando por ejemplo tú, no sé, ves a tu hijo hacer una acción buena, es muy bien, qué bueno que lo haces. Hasta con un perro: ay, qué buen chico, no te hiciste pipí en la cámara, o cosas así. En cambio, cuando es una negativa, le pegas al perrito, suele pasar, no digo que yo lo haga o que esto suceda, pero suele pasar que hay gente que le dan una nalgada, o le dan una nalgada a sus hijos, o le dicen tonto. Un refuerzo negativo que previene que estos actúen en forma consecuente. Se les castiga, ¿va? O se les premia. Entonces cerramos paréntesis. Sin embargo, los criterios y formas de autoevaluación son también aprendidos y dependen de buena medida de las respuestas y refuerzos sociales de los demás. Entonces, si tú estás en un ambiente en el cual se premia ciertas conductas, es normal que las vayas tú también a aprender. Si se premia el ser criticón, el ser contestón con los papás, el ser
por ejemplo, el robar se premia. Es muy probable que lo aprendas y lo tomes como algo tuyo. Depende del contexto en el que estés. Por eso es que es bien importante que en la sociedad, cuando hay un acto que no es correcto, en vez de premiarse y decir, oye, ¿está bien? En vez de premiarse y decir que está bien, es importante que haya una consecuencia. Cuando no la hay, y que eso ahorita voy a ahondar todavía más, que tiene que ver con la impunidad, daña mucho, porque quienes lo están aprendiendo, que normalmente son niños, o son personas que no están bien en contexto, tienden a verlo como una oportunidad para realizar lo que ellos quieren. Se dice de igual forma que la violencia consiste en ser desplazativa, bueno, lo que les venía diciendo. ¿Qué entendemos por desplazamiento? El desplazamiento se entiende por actos agresivos y de violencia. Pueden cambiar el objeto y el punto temporal de su manifestación. Por ejemplo, si a mí me regaña mi jefe, no digo que sea así, pero puede llegar a suceder como un ejemplo, ese regaño que yo me trago, quizás yo no se lo doy a directo a mi jefe, hey, ¿por qué me gritas? Quizás yo voy con mi pareja, yo voy con el vecino, yo voy a redes sociales y entonces ahí es cuando manifiesto la respuesta. Por eso se le dice que es desplazativa. Ya expliqué la parte del distanciamiento, pero esto es como una explicación de la parte expliqué el distanciamiento, voy por el desplazamiento. Ahora, por ejemplo, no se desencadena una agresión hasta que el objeto que causa un malestar en alguien. Ok, vuelvo a leer. No se desencadena una agresión hacia el objeto que causa el malestar en alguien, sino en otro, por diversas razones, en las que se encuentran el poder de quien causa el daño, la poca posibilidad de identificarlo o creencias que lleven a desconocer la situación del agravio. Lo que les vengo diciendo, puede ser que yo con mi jefe no me pueda desquitar, puede ser que sí con el perro, con el vecino, con alguien en redes sociales. ¿Sale? Y precisamente cuando yo soy el que luego recibe esas agresiones, yo soy el que decide si quiero o no replicarlas. Entonces, vamos a hacer un super paréntesis. ¿Qué sucede? La violencia está en uno si la quiere o no replicar. Es una forma en como nosotros queremos tintar las relaciones. Y cuando nosotros las recibimos, depende de nosotros si las queremos también externar o las sabemos canalizar. ¿Vale? Porque sí es cierto, mucha gente puede venir a desquitarse contigo. Pero también está en ti si tú quieres ir y desquitarte con los demás. Entonces, esto vuelve a cualquier víctima también un victimario en potencia, chavos. En este caso, en caso de que te tú obligar a un tercero por uso de fuerza o puede ser emocional, física, lo que ya hemos hablado, pues te puede volver a ti mismo, si no lo sabes canalizar, un victimario en potencia, o sea, que tú seas aquel que haga daño después a otros. Eso está bastante mal. Vamos a ver, ¿qué más dice? Y pues bueno, ya creo que le explicamos, ¿no? Puede ser que una mujer en primera instancia cuando recibe un acto violento de su pareja, puede ser que esta mujer, porque esto era lo que yo quería enfocar el tema de la investigación. Puede ser que una mujer reciba violencia por parte de su pareja, por parte de diversos hombres, pero el problema también recae que normalmente cuando una mujer recibe violencia y no se canaliza, puede llegar a también ser violenta con sus hijos, con el perro, con el vecino. Entonces, en vez de que se pare el ciclo de la violencia, se sigue continuando. Obviamente sí es bueno que se ayude, pero también es bueno que se traten estas personas. De cualquier forma, la violencia depende del contexto en el que se dé la acción, ya que puede ser por mera interpretación la que tinte o no los roles que desempeñan los agentes de la relación social. Lo que les venía diciendo, puede ser que también sea una malinterpretación. Puede ser que yo haya malinterpretado una acción por parte de mi pareja y yo estoy reaccionando de forma indebida. Por ejemplo, el que él me dice, oye, esto lo estaba leyendo hace apenas unas semanas en un libro. ¿Me puedes ayudar a sacar la basura? Daba el ejemplo del libro. Claro que puedo porque soy un hombre, pues tengo la capacidad, ni modo que no pueda, pero de querer es otro tema. Entonces, cuando me dicen a mí, ¿puedo hacerlo? Pues a lo mejor yo siento, ay, ¿por qué me dices puedo? ¿Y eso es para las mujeres? Es como, pues sí, ¿qué tiene, no? O sea, es lo mismo decir que si quieres. De hecho, hasta se suena como bonito. Pero no necesariamente eso se puede tomar de buena forma para el hombre. Sobre todo cuando no es consciente de ese tema.
Entonces puede ser, ay, ¿por qué me dices que puedo? Pues claro que puedo, ¿qué te pasa? Me está diciendo que no puedo. O sea, eso puede ser una mera malinterpretación y se está, entre comillas, tintando la relación de violenta. Ahora, vamos a seguir. Como menciona Bauer en un ensayo, tales desplazamientos producen en muchos casos la impresión comprensible pero errada de que las acciones agresivas son absurdas y no fundamentadas. Por lo tanto, son una expresión de un deseo de violencia profundamente arraigado en el ser humano. ¿A qué se refiere esto? Tales desplazamientos de los que hemos estado hablando, en muchos casos, dan la impresión, comprensible pero errada, de que las acciones agresivas son absurdas y no fundamentadas, y por lo tanto son una expresión de un deseo de violencia profundamente arraigado en el ser humano. Cuando nosotros pensamos que el ser humano es malo por naturaleza, es porque normalmente no estamos conscientes de todo el daño que ya ha recibido esta persona. Y muchos dirán, pero es que es justificar a alguien que está haciendo un daño. Sí, pero es que si también te pones en el tinte de, oye, puede ser que tú también hayas sido un agresor, tú también has contestado, tú también has ofendido, tú también has hecho. ¿A ti también te gustaría que te culparan de criminal por todo lo que haces? Yo creo que a nadie. Yo creo que esto tiene que ver con un grado humano de entender que, oye, todos cometemos errores, todos podemos no saber canalizar nuestros errores y hacerle daño a las demás personas con lo que tenemos. Y no significa entonces que actuamos de forma infundamentada o agresiva porque sí. Siempre hay una razón. Es por eso que también es muy importante que a los victimarios o a las personas que cometen estos crímenes de violencia, pueden ser los que sean, póngale el nombre, puede ser violación, pueden ser muerte, puede ser bueno, no sería muerte, sería asesinato, puede ser guerras, puede ser robos, puede ser narcotráfico, el que tú quieras, tienen un porqué. Tienen un porqué y se tienen que tratar. Porque si no se tratan, no se está realmente eliminando, simplemente estás trasladando la violencia de otras formas. Porque si tú reaccionas de forma violenta con alguien que fue violento para contigo, obviamente puede ser en legítima defensa y ya está bien. Pero si esto se prolonga, lo único que estás haciendo es que ahora desplazas la violencia. Y voy a destacar una parte, de hecho por aquí lo tengo aquí abajito. Normalmente cuando alguien comete un acto de violencia y el desplazarlo, es una forma simplemente de sentir que te están devolviendo algo que alguien te quitó. Y eso es bien importante, hay un énfasis. Hay, por ejemplo, un estudio de Candice a Scrapek, dentro del estudio de Martínez, que dice, que nos habla sobre los asesinos en serie. Señalan que hay ciertos motivos en que los asesinos explican por qué asesinaron a su víctima. Y cito textual, recuperan un poder que se les había sido quitado. Así se sienten. Obviamente es una forma que quizás no está bien canalizada, puede que esté bastante perturbada esa mente, pero ellos consideran que al haber hecho un daño, que al haber hecho ese daño, están recuperando algo. Y normalmente así somos también nosotros. Sentimos que a veces al hacer una acción estamos remunerando o estamos saldando algo que alguna vez se nos quitó. De hecho, este mismo sentimiento de violencia, de que me la pagas y me siento mejor, lo tienen también los narcotraficantes. Está bastante intenso. Hay un artículo del País muy interesante. El artículo del País cita, por ejemplo, a 33 narcotraficantes, les hacen una encuesta y les preguntan, oye, primero que nada, ¿por qué eres narco? Y pues en primera instancia se nota el tema del distanciamiento, chequen. Cuando yo era niño, los niños más grandes me pegaban, se aprovechaban de mí porque estaba solo. Yo no era violento, pero tuve que volverme violento, más violento que ellos. Lo tienes que hacer si quieres sobrevivir en las calles. Entonces, dentro de lo que dice en el País, en la nota, y mencionan que a los narcos los ven como a otros. ¿Se dan cuenta? Hay distanciamiento. Esos otros, pobres, que pues ni modo les tocó vivir en como están. Ellos ven a su alrededor. Chale, es que veo a mi familia morir, veo a mis amigos morir, a mis conocidos morir. Pues ni modo, a mí me tocó vivir así, pues estoy sufriendo. Pues si el día de mañana muero, porque es lo más probable por lo que estoy viendo, pues prefiero que estas pocas horas o estos pocos días que me quedan los viva al máximo.
Y si te tocó estar, ni modo, a mí me tocó estar pobre, así te tocó. Entonces, cada quien, lo mencionan, que cada quien se rasque las uñas como pueda, ¿no? Cada quien vea por sí mismo. Este tipo de mentalidad es lo que mencionamos. Intentan a través de sus actos justificarse y decir, lo hago porque de esta forma pues estoy yo recibiendo algo que debí de haber recibido, que alguien me quitó, que el contexto, la situación me quitó. Es muy similar también, por ejemplo, cuando, si lo piensas, es muy similar también a cuando lo trasladas a un entorno más personal. ¿Por qué normalmente ofendemos a otros? Me incluyo. Por ejemplo, yo he estado leyendo mucho. De hecho, si entras a Twitter, TikTok o comentarios en Facebook, suele pasar. Ay, qué tonto, o sea, ¿cómo piensas eso? ¿No? Muy probablemente a mí en algún momento me hicieron sentir como tonto. Y ahora que tengo conocimiento, intento trasladarlo a otra persona. Decir, eres un tonto, porque piensas de esa forma. Fundado o infundado, ¿eh? Mm, no está bien hacerle daño a esta gente a través de las palabras. Pero sí o no, cuando llegamos a hacer un acto que puedes tener un tinte malvado, ¿no se siente bien? Este mismo sentimiento se vive en todos los aspectos. Solemos sentir eso, una gratificación, porque creemos que es lo correcto, que es la forma en cómo tienen que hacerse las cosas. Y eso claro que no está bien. Ok. Y bueno, esto es por ejemplo con el tema de ¿qué es la violencia? ¿Cómo se da la violencia? Ya dijimos que la violencia es cuando niega la subjetividad del otro. ¿Cómo se da? Cuando en una relación se, se habla de distanciamiento y desplazamiento. Distanciamiento, cuando no siento de forma moral a la persona con la que estoy y lo utilizo para mis propios fines, poniéndole entonces un rol. Y desplazamiento, en el que pues a lo mejor conmigo fueron violentos, pero ahora yo también soy violento. ¿Por qué? Porque me estoy desquitando, porque de esta forma siento que me están pagando, ¿vale? Entonces, también, esta es una forma de manifestación de violencia, en la que tiene que ver, por ejemplo, el tema de las relaciones, pero existe algo que tiene que ver más con la impunidad. ¿Se acuerdan lo que les mencioné de los chavitos? Cuando un padre le da un refuerzo positivo y este continúa constantemente haciendo actos de berrinche y que es bien mal hablado, grita y ese tipo de cosas. Bueno, también se llega a manifestar de forma macrosocial, si lo queremos ver así, como espirales de violencia. Martín Baro y Martínez, dentro de la investigación que estoy haciendo, mencionan que los actos de violencia tienen un peso autónomo que los dinamiza y los multiplica. Es decir, una vez que se han desatado hechos de violencia, esto desencadena una dinámica que puede incrementar las manifestaciones de violencia. Proponemos aquí tres formas de espiral de violencia que pueden denominarse espiral de emulación, espiral de reforzamiento y espiral de acción y reacción. Y estos consisten prácticamente en lo que les vengo diciendo. La acción y reacción se entiende muy sencillo. Tú me haces, yo te hago. Reforzamiento. Denme un segundo, porque el tema, por ejemplo, de la emulación, esta no la tengo todavía muy clara en este momento. Ahorita las tengo, aquí tengo los papeles. Por cierto, este estudio lo sacó Martínez Pacheco, se llama La violencia, conceptualización y elementos para su estudio. Está bastante padre, intenta darle una definición más completa a la violencia. Emulación. La espiral de emulación puede presentarse bajo situaciones en las que la violencia es desarrollada por ciertos agentes que consiguen sin grandes costos proporcionar fines o beneficios esperados. Cuando esta violencia lo logra y no se ve contrastada por costos y restricciones importantes, aún por valores que los inhiban, pueden ser recurrentes y utilizadas por los mismos agentes, o más importantes, ser imitada por otros agentes. ¿Qué es lo que les vengo diciendo con el tema de los delincuentes? ¿Qué sucede? Si en una ciudad
se cometen actos delictivos y no se hace nada contra estas personas, ¿qué es lo único que hace? Se refuerza y dicen, pues, qué padre. Y esto incansablemente lo voy a decir, y esto delante de, o sea, bajo este marco, por ejemplo, lo que sucede con los destrozos a la hora de decir, nos están matando, que hasta cierto punto es un grito hasta cierto punto eh, válido de decir, oye, la verdad es que ha existido una oleada, por ejemplo, de asesinatos hacia mujeres muy cañón en ciertos estados del país. Cuando estas mujeres responden de forma violenta, destrozando, haciendo cosas, justificándose de que esa forma les van a ser escuchadas y no reciben una respuesta de decir, oye, esto no se hace, ¿qué es lo que pasa? Refuerzan que entonces digan los criminales, pues es que si no nos hacen daño, si haces destrozos, si haces y rayas y no te pasa nada, pues entonces lo voy a hacer de forma más constante. Entonces ya no solamente es en un solo lugar, es de formas distintas y, con distintas, y en distintos contextos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de robos de vehículos. Hay un estudio que se hizo en, me parece, Nueva York, que explicaba, por ejemplo, el tema de la ventana rota, me parece. Tiene un montón. Por ejemplo, sucedía que en los vagones de metro rayaban un montón. Y como se veía sucio, pues seguían rayando. Lugares que estaban sucios, seguían ensuciando. ¿Por qué? Porque no hay una consecuencia que te diga que está mal. Al no encontrar tú un peso suficiente para decir no lo tengo que hacer, lo sigues haciendo. Y de hecho motivas a otros para también hacerlos, porque es una forma hasta cierto punto de expresar lo que sientes. Porque si a través de la violencia estamos diciendo que te puedes desquitar y pues nadie te va a hacer nada, pues es una gran manera entonces de poder sacarlo, ¿no? Así es como lo ve la sociedad. Y este tipo de espiral lo único que provoca es más violencia. Entonces, imagínense, te voy a poner el contexto. Estoy en una ciudad violenta. Yo voy a mi trabajo. Me gritan en la calle. Me roban. O lo que sea, un choque. No sucede nada. Me enojo. Llego al trabajo y estoy todo enojado. Veo a mis compañeros de trabajo y les respondo mal. O ellos me pueden responder mal. O mi jefe me responde mal. Puede ser que les pueda decir, puede ser que no les pueda decir, porque pues me corren y pues tengo que trabajar. No lo valen, ¿no? En ese momento. Pero llego a mi casa y pues mi mujer no me va a hacer nada, ¿no? Le puedo contestar, decir dos, tres cosas. Mi mujer a lo mejor por miedo a que no se pueda quedar en la calle, a lo mejor no le da mucho sentido a ese momento, pero reciente de, ay, este vato me está haciendo mal. A lo mejor no me responde, pero ahora va con los hijos. Ay, es que ¿por qué no hiciste tu tarea? Y responde de forma más violenta de lo que tiene que responder. Los hijos, sin entender y sin tener un contexto de a veces sus emociones, pueden ir y desquitarse en redes sociales contra varias personas, contra compañeros de escuela, contra animales. Y es así, entonces, como el ciclo se repite. Hay un problema, quizás hasta puede llegar a haber, hasta tiroteos pueden hasta explicarse de esta manera. De me sentía solo, me sentía distante y que me quería desquitar. Y pum, hubo un tiroteo, quizás esta persona quedó impune o hay otro tiroteo. No, que igual con el tema, por ejemplo, de los secuestros y demás. No, pues secuestré, la dejé, pagué una mochada, listo, no hubo nada, no pasa nada. Y continúan y incrementan la cantidad de delitos. Porque no, las autoridades no hacen nada. Y esto tiene dos partes, chavos? No solamente va al lado de que las autoridades no hacen nada, sino también que la misma sociedad no sabe cómo canalizar esto. Porque yo hablando con algún abogado alguna vez me dijo que a la Procuraduría le llegan muchísimos casos que son basura. Por ejemplo, un problema que puedes tener tú con tu tío de, oye, pues es que me peleé con mi tío porque me sacó la lengua. Y vas a la PGR, presentas una denuncia y te quejas y le metes cizaña y dices, ¿es seguro? Y te dicen, todavía te preguntan, ¿estás seguro? Y hablaste con esta persona, sí, sí, sí. Hacen toda una carpeta de investigación. Y cuando te toca a ti, y intentan ver qué sucedió, y lo logran resolver en palabras, lo único que están haciendo es consumir recursos que en ese momento pudieron haber sido utilizados para a lo mejor atender un caso de violación, de secuestro. ¿Me explico? Entonces, cuando no se saben canalizar ni utilizar bien los organismos, más la impunidad, te da el resultado que estamos viendo hoy en México. Pero bueno, ese es el tema de la espiral de emulación. También está la espiral de reforzamiento.
La espiral de reforzamiento es la más delicada y parece más insegura de su abordaje. Consiste en que determinadas formas de manifestación de violencia pueden producir ciertos resultados que refuerzan otros tipos de manifestaciones violentas. O sea que no necesariamente tiene que ser directamente el robo, no me hace nada y sigo robando, sino que robo, puedo producir otro tipo de violencia en el cual digas, chale, me robaron y tengo resentimiento y voy, y lo que les vengo diciendo, que me quejo y voy, no me quejo, lo descargo, lo desplazo hacia las personas que me siguen o que están más cercanas conmigo. La percepción de violencia puede estar en sintonía con la violencia objetiva, pero no necesariamente sin una forma lineal. Sin embargo, no quiere decir que la subjetiva sea puramente fantasía, pues es percibida como real y es real como percepción y tiene efectos reales. Ahora bien, una situación de percepción social o violenta más o menos generalizada sucede que genera efectos que pueden muy bien alimentar la violencia objetiva que existe. La percepción de violencia no solo cambia patrones de comportamiento individuales, sino también sociales, aumentando los temores, desconfianzas, restringiendo las preocupaciones hacia sí mismos y los más allegados. Es decir, alimenta una necesidad de seguridad limitada e inmediata, pero desentendiéndose de las relaciones sociales más amplias, como hace notar Óscar Martínez al hablar de los Zetas. Estos consiguen su principal objetivo a través del temor. Por último, consideraremos algunas características generales que se pueden encontrar alrededor de la violencia, como el distanciamiento y desplazamiento. Okay. Lo que les venía diciendo entonces del tema del reforzamiento, que puedes hacer situaciones que no necesariamente son del todo violentas, pero pueden desencadenar otras. Como lo que dijimos, desencadenar temor hace que la población lo saque de onda, se inestabilice y entonces empiezan a expresar de otro tipo de forma la violencia. Entonces son los tres tipos de espirales. Es por esto que es importante romper estos ciclos. Cabe mencionar que la violencia no se aplica. Ok. Cabe mencionar que una sociedad que no aplica un Estado de Derecho es más susceptible de crear violencia con el tiempo. Cito. En ese sentido, por ejemplo, una situación social de ilegalidad que recurre a la violencia para sus fines y se encuentra en un contexto de impunidad grande, permite el desarrollo de este tipo de espiral de violencia. Es decir, un tipo de espiral que se ubica bajo una consideración en que la violencia sea utilizada como medio para fines determinados. Es una utilización puramente instrumental de la violencia. Hay otro estudio que también estaba viendo de lo que es la impunidad y la delincuencia. Educación, pobreza y delincuencia, nexos de la violencia en México. Esta fue por Milán Valenzuela y Pérez Gacundia. Está muy bueno este estudio. Al final se dieron cuenta que la razón principal por la que la violencia se mantiene es porque hay dos cosas. Hay abundancia, no pasa cuando hay pobreza. La delincuencia se da cuando hay abundancia y cuando se permite por ley esta situación. Entonces, resumamos todo, porque qué flojera, ya tengo que una hora acá, ya voy para casi una hora. Resumamos todo. Hay tres raíces que desembocan la violencia. La primera, cuando una relación niegas a otro su subjetividad. Esto es meramente el no saberte tú comunicar, el no saber tú llevar una relación. Porque puede ser que te hayan hecho, pero el que tú lo hagas con otra persona es una decisión. No necesariamente tiene que ser, pues sí, no necesariamente tiene que suceder de esta forma. A mí, si me crearon con violencia, está en mí si quiero replicarla o no. 2. La violencia se aprende, ya sea de forma directa o indirecta. Ya sea que se replique por reacción o por reforzamiento, lo que se permite. 3. La violencia puede incrementar en cantidad y gravedad a través de una espiral de violencia, muchas veces a través de un sistema de impunidad. De esta manera, podemos determinar lo siguiente para entender la violencia que se vive en la región que más afecta a las mujeres. Porque es cierto. Chequen. Situaciones, por ejemplo, de violencia en parejas. Les dije que estuve viendo cifras del INEGI. Aproximadamente un cuarto de las encuestadas tenían menos de entre 15 y 20 años.
y manifestaban en situaciones de violencia. Imagínense, alrededor del 20% manifestó que llegaron a sentir celos. 16% manifestaron situaciones de autoridad como que es que no me obedeces, no me haces caso. 19% de las mujeres divorciadas y 14,2% de las solteras, problemas por descontento de no hacer casas en la casa. O sea, estas son broncas que se resuelven normalmente hablando. 16,3% manifestaron que sus actuales o anteriores parejas consideraban a las mujeres celosas. 13,4% que lloran por todo. 12,9% que les molestaba porque no querían tener sexo. 12,7% que las mujeres les engañaban. Otras razones era que tenían que trabajar, 9,7%. Bueno, tenían que ver con el trabajo, pero 9,7%. Que te tengo que cuidar, 4,5% porque estás enfermo. 4,2% que bebas o te drogues. 5,1% que las mujeres tuvieron problemas por percibir que las mujeres tenían más sueldo que su pareja. Ahora, todos los tipos son problemitas que pueden llegar a tener la relación. 24,4% de las mujeres expresaban que sentían malestar porque su pareja no cumplía con lo acordado. 19,7% que no apoyaban en tareas domésticas. 15,6% que hablaban con otras mujeres. Salían sin permiso y sin avisar, era el 15,2%. 22,2% de las mujeres, que es casi como una quinta parte, un poco más, les molesta que no respeten sus sentimientos o opiniones. 19,5% porque no les dan su lugar. 13,9% expresaban sus parejas que eran la única autoridad y eso pues les molestaba. 25,5%, una cuarta parte de las encuestadas, expresaba que le molestaba que su pareja sea celosa. 17,2%, expresa que su pareja creen que su pareja les engaña. Y se destaca el 15,4% que les molesta que los hombres no trabajen. Todas, a excepción de la de mi autoridad es la única que se hace valer, tienen que ver con problemas de comunicación entre las parejas. Ahora, lo más intenso, de las parejas casadas, las mujeres, el 52,5% reaccionaban de forma violenta ante un problema. Hombres, 49,6%. De las divorciadas es un poco más, 59,8%. Hombres, 66,9%. Ahora, de parejas y novios, 48,7% violencia en mujeres, o sea que reaccionan de forma violenta a las mujeres, y 42,9% en hombres. Es grave, y muchas de estas situaciones de violencia suceden. Es una forma muy común el reaccionar violentamente en México. Entre las expresiones más comunes de violencia destacan las siguientes: discutir o gritar, ofender o insultar, golpear o aventar cosas, amenazas de abandono o golpear, mencionadas por orden de frecuencia. Entonces está en la página 87 del INEGI. 66,8% de las encuestadas no saben pedir apoyo y el 71,6% del total de mujeres, a pesar de haber sufrido violencia, no planea separarse. Esto es bastante interesante, chavos. Porque no por sufrir violencia tú te vas a ir a la primera. Razones de este 71% que dice, ¿por qué no me separo? 53% porque los problemas no son tan graves como para separarme. Y 23,5% porque los problemas ya se solucionaron. Estamos hablando que es aproximadamente 3/4 partes de las 3/4 partes encuestadas mencionan que estos son problemas que se pueden resolver. Si no estoy mal, déjenme ver cuánto es eso. 0.75 por 0.75. O sea, aproximadamente la mitad de los problemas se pueden resolver hablando. Pero aún así, reaccionan de forma violenta. Entonces es una situación que se tiene que atender. Que sí es cierto, es bueno que hayan organizaciones, porque hay muchas mujeres que, o sea, en el estudio mencionan que mujeres que les han apuntado con pistola, les han disparado, les han acuchillado, son minorías. Y es bien importante que se puedan atender y que esos hombres que abusan también de su fuerza sean castigados. Pero lo importante también es que las mujeres no respondan con violencia, al igual que los hombres, y que se aprendan a relacionar de forma correcta.
Añadimos, para terminar, que el Estado de Derecho se tiene que hacer cumplir en México. Porque de esta forma tú la piensas dos veces si quieres o no responder de forma violenta, cuando lo merita. Por ejemplo, actos como el asesinato, como la violación, como el secuestro, la piensan dos veces antes de hacerla. Razones por las cuales no sucede, porque hay impunidad y porque no se ocupa bien en los organismos. Entonces, ¿qué se plantea con esto? Encontrar cuáles son, o bueno, al menos vamos a hacerlo en Quintana Roo, vamos a procurar verlo en Quintana Roo. Vamos a intentar ver cómo están las relaciones entre las mujeres, con sus parejas, con las personas a su alrededor, y cómo, mmm, y cómo está también el estado jurídico en el que están viviendo. Porque si están viviendo una ola de violencia, puede ser que se trabaje con ellas y aprendan a relacionarse de forma correcta, romper cuando tienen que romper y sanar cuando tienen que sanar sus relaciones. Pero si actualmente están siendo vulnerables para con el narcotráfico, con otras cosas, mucho o poco podría ayudar al que les quieras tú de forma muy directa decir relacionate mejor. Pero bueno, vamos a terminar hasta acá. Son lo que encontramos acerca del tema de la violencia. Desde un panorama, sí de género, pero más desde un ámbito político-económico. Si se quedaron, si estuvo suficientemente interesante, ojalá y lo haya podido hacer así, entenderán entonces que es multifacética, que hay más cosas detrás. No se puede decir que la violencia sucede solamente porque eres de un sexo o de un género en especial. Es más compleja de lo que se pretende. Pero bueno, chavos, así le dejamos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Gracias por todo y nos vemos. Cuídense. Bye bye.